Bien, estamos en la lección número 2 de Hebreo 2, valga la redundancia, y hoy vamos a tratar el tema del Sheva y el tema del Dalet. Como ustedes tienen a la mano las vocales, ustedes saben que el Sheva es una vocal breve o semivocal, que en algunas ocasiones no se usa como vocal, simplemente como un signo que adorna el texto hebreo y no tiene ninguna utilidad, pero en otras ocasiones sí. Apunte sobre el Sheva o la Seba. Sheva se puede escribir con S-H-E-W o A, o sin H y solo diga Seba o Sheva. Indistintamente como la pronuncie, usted entiende que es el Sheva. Como les repito, es una semivocal, que el gráfico en el texto hebreo son 2 puntos en vertical, parecido a nuestro idioma español, que cuando usted dice termina la oración y 2 puntos pone y a continuación enumera algo. Bueno, en hebreo son 2 puntos similares, pero nada que ver que sean lo mismo o la misma función, para nada. ¿Dónde van el Sheva? Como todas las vocales, excepto una que otra, debajo de la consonante. Se dice que cuando un Sheva está debajo de una consonante es porque esta consonante carece de vocal. La característica principal del Sheva o de esta semivocal que a veces llamamos Sheva es que suena como una E y a veces no suena. Para indicar cuándo suena y cuándo no suena, pues vamos a ver una serie de reglas. Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan atención y vayan fichando lo que puedan, aunque como van a tener la grabación, entonces sugiero que pongan atención y de ahí vean la grabación y fichen lo más importante que yo presento en la clase. ¿En qué casos ustedes van a pronunciar la E del Sheva? Ya cuando transliteren o traduzcan. En 2 ocasiones. Cuando va al principio de una palabra y cuando el Sheva vaya después de una vocal larga. Por eso les pido que tengan a la mano las vocales para que me identifiquen el tipo de vocal y si es vocal larga o corta. Cuando digo larga puede ser súper larga o larga. Y cuando digo corta puede ser semibreve o breve. Entonces, ¿en qué ocasiones ustedes van a pronunciar el Sheva? Cuando va al principio de una palabra. Esto quiere decir que si la primera consonante X o Y, o sea, cualquiera de las 23 del alefato hebreo, lleva un Sheva, usted diga que ese tiene que pronunciarse. Cuando usted lo va a transliterar, tiene que transliterar la E, donde va el Sheva. ¿En qué otra forma va usted a pronunciar el Sheva? Cuando este va seguido, va después de una vocal larga. Una vocal larga puede ser una camex, una jirik job o irik job, una shuru, una olan bao, por ejemplo. Esas pueden ser vocales largas. Entonces, si ustedes ven, observan el texto hebreo, que la primera letra tiene una vocal larga y la segunda consonante, mejor dicho, tiene un Sheva, digan que ese Sheva hay que pronunciarlo. O, como vimos en Hebreo 1, transliterarlo. Miremos un par de ejemplos. Tenemos 2 palabras ahí. Olvidémonos ahorita de la traducción, no nos interesa mucho. Y como solo estamos 3, aunque Jimmy tal vez puede participar, pero le voy a preguntar primero a Ángela y después a Judy.
Angelita, en la primera palabra, ¿dónde está el cheva? Con el VAP al Con la inicio de la vowel. palabra. ¿Qué dice la regla? Que se pronuncie, suena como es porque va al inicio de la palabra. Porque va al inicio de la palabra, correcto. Entonces, ¿cómo sonaría esa palabra? ¿Cómo sonaría en hebreo? Sonaría berujá. Berujá. Sí, berujá. Suena como J y es como una H, ¿correcto? Berujá. ¿Por qué pronunciamos el cheva? Porque la regla dice que cuando un cheva va en la primera consonante, entonces sí va a sonar como es. Claro, antes de ver esta regla, hermanos y hermanas, nosotros no habíamos visto la regla del cheva. Entonces yo les iba a dejar este ejercicio que lo practicaran normal. Entonces ustedes siempre iban a transliterar E. Pero ahora que ya saben la regla, van a observar ustedes que hay ciertos cambios. Judy, siguiente palabra. Solo dígame dónde está el cheva. ¿Dónde está el cheva? Hermana Judy. Que no tenía el micrófono, está abajo de la yod. Ok. Y la consonante que está antes de la yo, que es una G, ¿qué vocal lleva? Una A. Una A. ¿Es larga o breve o corta? Esta es breve. ¿Estás segura? La T. Ah, no, no. Es larga. Es Es una una game. larga, es una Camex o Camex, Camax. Camex, Camex, Camex. Camex o Camax. Ajá, Camex. Entonces, Judy, Sí. como ese cheva, antes de ese cheva hay una vocal larga, entonces la regla dice que hay que pronunciarla. Pronúncieme esa palabra. Sería Heye. No. Hayetak. Sí. Hayetak. Ah, sí, porque es la A. Sí, Hayetac sí, con termina en H. correcto. Hayetac. Ujú. Bueno, ahorita les doy espacio para que las dos hagan una ficha con esas palabras y la transliteren. No es que me tienen que pronunciar, sino que les doy 5 minutos para que escriban esas dos palabras y las transliteren. Y ya las dejen como ficha. Ok, sigamos. Casos en que también no se pronuncia la vocal E. O sea que vamos a ver otros casos en que esta vocal no se pronuncia. ¿Cuál es ese caso? Cuando va al final de una palabra. Si ustedes tienen en el texto hebreo a la mano y encuentran una consonante que lleva un sheva, una vocal semibreve al final de una palabra, entonces no tienen que pronunciar esa palabra. Como en este caso. Sharik, perdón, Sarik. Eh, ¿Dónde está el cheva aquí, Ángela? Mm. ¿Dónde En está el cheva? el CAF, En la K final. CAF final, Está al final de la palabra. Entonces, ¿qué dice la regla? que no se pronuncia. Que no se pronuncia. Entonces, no necesita transliterarla. Por eso, esa palabra suena como Sarachik. Sarachik. Mm.
Porque no se translitera o no se pronuncia el Sheba. Miremos estos dos ejemplos. Ok. Judy, la primera letra, la que está a su derecha, la que empieza con una shin, La chi lleva el che va en la chi. ¿se pronuncia o no se pronuncia? No se pronuncia porque dije que al final es, ¿verdad? Ah, está, sí, pero ahí no hay un Sheba al final, Judy. ¿Dónde lo mira usted? No, está al inicio de la, Ok, ¿y qué dice la regla? ay, Dios mío. No sé, sí. No se pronuncia, no se pronuncia. Entonces sí se pronuncia en este caso, ¿Por qué? porque va al inicio y es Eh, una semi, Así es, porque va al inicio. porque va al inicio. Entonces, ¿cómo suena esa primera palabra, Judy? Sería, no, She, hermano, no. she, Me sería la M después, ¿verdad? ajá, Una men, una, una O y una sí, T. un Shemot. chemo, Shemot. chemo. Necesito que tengan las fichas de las vocales y las consonantes a la mano. Ahora, Ángela, segunda palabra. ¿Dónde está el Sheba? Está en la segunda, no se pronuncia ese, ¿Por qué? porque está seguido de una vocal corta, que es una iric. Correcto. Entonces, omitimos el sonido de ese Israel. Sheba y ahí diría Yisrael, o sea, Israel. Yisrael. Interesante, ¿verdad? Otro ejemplo. A ver, Judy. La, la segunda palabra, la que empieza con Lamet. Ahí hay un Sheba. ¿Se pronuncia o no se pronuncia? Judy, No se pronuncia, ¿por qué? porque como dice que al inicio es que se pronuncia cuando ve el che va al inicio. No, no, no. Esa es otra regla. Ay, Dios, Esa palabra, en esa palabra hay un Sheba que está debajo de la bet, sí, pero antes de la vocal Sheba y la consonante bet hay hay otra vocal en la sílaba, hay otra sílaba, hay una vocal. pero Está la lamet y una irik. Ahora, esa irik, si usted busca en sus fichas, es una corta. La regla dice, ponga atención, Judy, que si sí, a un Sheba va después de una vocal corta, no se pronuncia. Por lo tanto, ese Sheba debajo de la bet no se pronuncia. Y ahí diría Lipni o Lipne. Repito, Judy, la regla dice sí. que cuando un Sheba va después de una vocal corta, el Sheba no se pronuncia, o sea que no necesita transliterarlo. Ujú. Ángela, primera palabra. La primera palabra, ¿la leo o le explico? ¿Dónde está el Sheba? Lleva un Sheba en el Sade,
Ajá. No se pronuncia porque el anterior lleva una irik. Ajá. Pues lleva un sheva en la yot y sí se pronuncia porque lleva antes una kamets. Excelentes. ¿Cómo diría ahí? Dice mitz, Ajá. mitzra, jim, jimma, mitzrayima, Ujú. mitz, Sí. jima. Solo que es una palabra compuesta. Ahorita no se preocupe tanto por eso. Lo que quiero que entiendan ustedes dos hermanitas y Jimmy que está conectado es que en la primera palabra que empieza con una men va una vocal corta, una irik, pero después hay otra consonante, la TZ, que lleva un cheva. Ahora ese cheva no se pronuncia porque va a seguir, va después de una vocal corta. Curiosamente, en la cuarta consonante lleva otra cheva. Y esa sí se pronuncia porque debajo del cheva, perdón, antes del cheva va una camex, una vocal larga. Entonces, esa sí se translitera, esa sí se pronuncia, estimados. Entonces, fíchenla y transliterenla. Les doy 5 minutos. Primero escriban el texto hebreo, ¿verdad? Después la transliteración y de ahí la explicación del cheva. Ok, sigamos. Más sobre el cheva. El sheva se divide en simples y compuesto. El simple es aquel que se coloca, perdón, debajo de la consonante que no lleva vocal. Puede ser pronunciado o no. Ya vimos nosotros que puede ser pronunciado o no. Pero aquí vamos a extender más reglas acerca del sheva, así que pongan atención, hermanos. Seguimos. Les decía, el sheva simple se pone debajo, se coloca, mejor dicho, debajo de la consonante desprovista de vocal, o sea, la consonante que no tiene vocal. Y deben ser pronunciadas. Algunas no, vamos a ver en cuál es el caso. El cheva simple puede ser A, quisente, o que no se pronuncia, y móvil. Miramos el quisente, o el quies. Es que es como el latín, quiescente. Fíjense bien, el cheva quiescente ni se pronuncia ni se transcribe, ya lo vimos, o sea que no importa si aparece ahí, no nos interesa si suena, si le escribe o si no se escribe. Solo que hay que identificar cuando es un quisente, o sea que cuando no se menciona, no se pronuncia, o sea que no lleva sonido, por eso es quisente. Miren ese término midbar, que se traduce como desierto, si quieren fichen esa palabra también. Midbar es una men y una irit. Después tiene una talet. Ahora, debajo de la talet hay un sheva. La regla dice que si al sheva le antecede una vocal corta, en este caso una irit, no se pronuncia. Por eso esa palabra no suena midebar. ¿Por qué? Porque la E, que es el sheva, es un sheva quiescente, o sea que es un sheva que no se pronuncia. Midbar, desierto. Solo lleva un cheva. Segundo caso, el móvil. El móvil sí se pronuncia. Solo que antes lo habíamos visto solo como concepto. Ahora ya les agrego el nombre del cheva móvil y el cheva quisente. El cheva móvil es el que se pronuncia. El cheva quisente es el que no se pronuncia. En este caso, el cheva móvil o la cheva móvil suena como una E breve y se transcribe como E.
¿Quiénes lo van a llevar? Las consonantes que están desprovistas de una vocal. Normalmente va a abrir una sílaba o semisílaba. Miremos los ejemplos. Cuando abre una sílaba o semisílaba, el texto dice, o el caso es del hebreo perik, pacto, el ejemplo. Perik lleva un cheva. ¿Por qué se pronuncia el cheva? Porque debajo de la bet, que es la primera consonante de la palabra, y la regla dice que el cheva se pronuncia cuando va debajo de la primera consonante. Por eso decimos berik y no brit. Berit es pacto. Segundo caso, matarán. Yik telu. Yik telu. Si ustedes se fijan, debajo de la kof está el cheva. Pero a ese cheva le antecede una irit, una vocal breve. Ahora, el segundo cheva lo pronunciamos porque la regla dice cuando hay dos chevas seguidos, el segundo se pronuncia. Por eso yik telu, matarán. Esta es una extensión de el cheva móvil, que ya lo habíamos visto aquí en estos ejemplos, pero no lo habíamos visto en concepto. Cuando el cheva suena, aquí, ¿ve? Ejemplos de los casos anteriores. ¿Cuál caso anterior? Este, cuando el cheva suena. Entonces, este mismo caso es el que estoy repitiendo aquí, en esta diapositiva número 13. Matarán, chictel, el cheva, que es el segundo cheva, ese sí se pronuncia, el primero no, porque el primero va después de una vocal corta. Siempre hablando del cheva móvil. El cheva que sigue a otro cheva, ya lo vimos. ¿Qué significa esto? Hermanos y hermanas, cuando hay dos cheva consecutivos, el segundo es el que se suena. El segundo es el que se va a transcribir. Recuerden eso. Nueva regla del cheva que suena. Agréguenlo ahí en su ficha. Inciso A. ¿Cuándo va a ser móvil un cheva? O sea, ¿cuándo va a sonar un cheva? Cuando va después de otro cheva. En el caso de la palabra enviarán, Gislehu, si ustedes se fijan, después de la sin o de la chin, hay una lamet. Ambas consonantes tienen cheva. Entonces, la primera la tiene la sin, la chin, perdón. La segunda la tiene la lamet. Quiere decir que la cheva que voy a sonar o que voy a transcribir o que se va a pronunciar, hermanos, es la cheva que va después de que va debajo de la lamet. Segundo caso, el cheva de una consonante duplicada. Miren, este otro caso es interesante. Nuevas reglas que tienen que saberse, por lo tanto, apúntenla. El cheva de una consonante duplicada. No hemos visto el dagesh, pero aquí me voy a adelantar a algo. En la palabra alabat, hal, lelu, miren que empieza con una H, con una G. Debajo de la G, una vocal A, pataca. Pero después, ¿qué sigue? Una lamet con un dagesh y un cheva. Y después sigue otra lamet con una vocal U. Entonces, miren lo que hace el hebreo. En la primera lamet, esa lamet se duplica. Como lleva un dagesh, o sea, un puntito adentro, se duplica. Entonces, hay 3 sílabas en esa palabra. 2 abiertas y una cerrada. La primera es la cerrada. Lo voy a pronunciar en español. H-A-L
O sea, Het, Patak y Lamet es la primera sílaba. La otra se duplica. Y a la que se duplica, se le agrega el Sheba que lleva. Ahora, si ustedes se fijan, la última sílaba de esa palabra es una Lamet con una U. Esa normalmente se transcribe, esa no sufre ningún cambio. Es una shuruk. Voy a salirme de pantalla perdón, porque les quiero enseñar algo. Me salí del PowerPoint, es que no me quería salir. Fíjense bien, voy a dibujar algo aquí. Ángela y Jimmy. Ángela. Esta es la primera sílaba. Esta es la segunda y esta es la tercera. Ahora fíjense bien, hermana y Judy y Jimmy. ¿Cómo se llama esta vocal, esta consonante? La G. Esta es una H, correcto. Entonces, mire, esta va normal. Debajo va una A. ¿Cierto? Ahora mire, Ángela, lo precioso del hebreo. La lamet lleva cheva y lleva dagesh. Entonces, se duplica. Mire, Judy, se duplica. Ahora, ustedes se preguntan, bueno, a la que se duplica, o sea, la segunda, es la que se le agrega el dagesh. Hal le. Hal le. Y la tercera sílaba queda normal. Otra L y una U. Halelu. Halelu es alabar. Aleluya. Ok, ¿cuál es la que se duplica? La que lleva cheva. Wow. Entonces, pero a la segunda es la que lleva la vocal, Ángela. La primera va a la sílaba anterior y convierte a la sílaba en una cerrada. Y ahí no importa la regla, ¿Cuál que regla? dice que si antes hay una vocal corta, no se No, pronuncia. por eso le digo, es que la que pronuncia es la segunda, no la primera. Por eso, pero mire, ve, usted tiene el hey con el patá y después tiene una lamet con un dagesh, sí, pero con un sheba. Es que mire, si no estuviera el dagesh, no se duplica y no se pronuncia. La que la duplica es el Daesh, maestro. La que la duplica es el dagesh. Entonces, se duplica, Ángela. Pero la E va a recaer no sobre la primera L. ¿Por qué? Porque la A es una breve. Entonces cae en la segunda L que se duplica. Por eso aquí va el Sheba. Aquí sí suena. Hal. Y entonces, Hal, le. Convertimos en las primeras dos. Interesante que convertimos esta sílaba en corta, en abierta, y la transformamos a cerrada por la duplicación de la lamet. Entonces, la otra L, que es la que sale de aquí, olvídese de esta ahorita. Olvidemos de esta. Estoy trabajando en esta. Esta otra lamet es la que se duplica, Ángela. Entonces, la que se duplica es la que lleva la E del Sheba. Entonces, a la otra L le agrego la E. Y después translitero LU. Por eso, Hal Lelu.
Alaba. Hermano, y si fuera al contrario, que llevara el dague y el cheva en la siguiente, ya cambiaría la palabra. Sí, entonces, pero ese Cheva siempre se va a duplicar, siempre y cuando no sea Vegas que Fat, y el Daggett, perdón, el Daggett se duplica la consonante, y el Cheva va a depender, porque ahí no va a haber vocal antes. Ujú, Sí, ese caso no se va a dar, en realidad. ujú. Hoy sí, Ángela, se fijó. La primera L queda normal. La otra que se duplica es la que lleva el Daggett. Y la primera L pasa a la primera sílaba. Como dicen, aquí es donde se pone bueno el hebreo. Es difícil, No, no es difícil, solo difícil, pero es que mire, ¿ve? ¿Sabe por qué no es difícil? Porque usted tiene que tener las fichas a la mano, o sea, y si practica, olvídese. hermano, estoy practicando. Ah, ok, bueno, No, estoy practicando ok, porque sé que necesito más aprenderme bien las consonantes y las vocales. perfecto. Bueno, Voy a introducir un poco el Daggett, pero lo vamos a seguir viendo la otra clase, que es en 15 días. Ya les voy a aparecer esta semana la otra tarea, aunque ya tienen tarea suficiente para esta semana, porque ya van a la tercera tarea. En la primera fue lo que yo les dejé en clase. En la segunda, el Cheva, y ahora van el Daggett. Así es, ¿verdad? Vieron la plataforma. Entonces, pero esta semana voy a colocar la cuarta semana de trabajo. Hablemos un poquito del Daggett. ¿Qué es el Daggett? Bueno, ya lo vimos en realidad, porque cuando vimos las Vegas Kefat en Hebreo 1, se fijan que llevan un puntito adentro de la letra. Ese puntito se llama Daggett. Todas las letras lo llevan, pero si la lleva una Begat Kefat, lo que hace es cambiar el sonido de la consonante. Antes de ver esa diapositiva en azul, quiero que repasemos las Vegas Kefat. Perdón. Y con esto quiero cerrar en realidad. No sé qué pasa, hombre. Ok, ¿se acuerdan que las Vegas Kefat son Pet, Gimel, Dalet, Kaf, Pev y Tau? ¿Qué pasa cuando estas 6 letras llevan un puntito adentro? Va a cambiar la pronunciación de algunas. Básicamente, la B sin Daggett es B labial, B dental, perdón, que es un cambio. No tan, sí es un cambio, pero B y B casi suenan igual. La Gimel no sufre ningún cambio, tal vez es más fuerte con Daggett. Y se diferencia de la Gimel con Daggett es que lleva un guioncito arriba, la que no lleva Daggett. Al igual que la Dalef lleva un guioncito abajo cuando no lleva punto en el texto hebreo. Ahora, la Kaf, lo que varía es que se escribe KH cuando no lleva Daggett y cuando lleva Daggett, ya sea al final o una normal, es K normal. En el caso de la P o la F, sí hay un cambio, porque cuando lleva Daggett es P y cuando no llega a Daggett es F. Estoy hablando de la F o de la P. Y la última, la TAP, tampoco sufre un cambio sustancial en la pronunciación, solo un simbolismo, porque cuando lleva Daggett es T y cuando no lleva Daggett también es un T con un guioncito abajo. Pero no sufren mucho. En realidad las que sufren más
son la bet, la caf y la p. Son las que llevan un cambio sustancial. Ahora, yo quería decirles, a ver, aquí me falló algo aquí. Quiero regresar aquí. Entonces, cuando la consonante lleva un puntito en el interior, este puntito en el interior se le conoce como dagesh o dagesh. Quiero bajar aquí. El dagesh. Hay dos tipos de dagesh, al igual que hay dos tipos de sheva. El dagesh lene y el dagesh forte. El dagesh lene no va a afectar la sílaba. El dagesh forte sí afecta la sílaba. ¿Por qué? Porque va a duplicar la consonante que la lleva. Miremos los ejemplos abajo. Tenemos el término, a ver si lo reconocen, que empieza con Aleph. Miren que lleva, la Aleph lleva una vocal A. Esa vocal es la famosa pataca. Pero después hay una tau con Kamax. Pero la tau va con Dagesh. Y cerramos con una G. Entonces, ¿qué dice la regla? El Dagesh forte afecta. Vamos a dividir la sílaba. Primero dividamos la sílaba. Fíjense que aquí hay una duplicidad. Lo que está en blanco en el texto hebreo es la duplicada. Entonces la duplicada se pone normal y la otra, la que lleva el dagesh, es para que ustedes entiendan cuando afecta un dagesh fuerte a una sílaba. La divide. Aquí tenemos en la palabra original consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. O sea, tenemos una sílaba abierta, una palabra que está formada por una sílaba abierta y una palabra que está formada por una sílaba cerrada. Si hay aumento, o sea que si hay un dagesh fuerte, la sílaba la dividimos. Hay un aumento, hay una duplicidad. La primera sílaba ya no es abierta, sino que es cerrada porque se le agrega la consonante que se duplica. En este caso, si fuera una tab, como en el ejemplo que está ahí, es una tab, se duplica. Y convertimos esta palabra de sílaba abierta y sílaba cerrada a una palabra con dos sílabas cerradas. Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Segunda palabra. La otra palabra lleva dagesh en la lamed. ¿Por qué no duplicamos la tau que va al inicio? Porque la regla dice que cuando una vegat kefat va al inicio, no se duplica. Se duplica cuando va al final o va normal en medio de la palabra, pero no al inicio. Solo las vegat kefat tienen esa regla. Ahora, otra consonante que no es vegat kefat, si va al inicio y lleva dagesh, se duplica. Entonces sigo al siguiente ejercicio, la palabra de abajo. La tab lleva un dagesh y un sheva. Olvidémonos ahorita del sheva porque ya lo vimos. No se duplica porque el dagesh va en una pegat kefat. Entonces lo dejamos normal. Dividimos consonante vocal. Miren más a la derecha cómo se divide esa palabra. Ahora, después, ¿cómo se llama esa consonante que sigue? Después de la tab, P, una una P, Una P. una P. Ok. Fíjense bien. Esa no lleva dagesh, se escribe normal, pero de ahí viene una lamed que sí lleva dagesh. Entonces, ¿qué dice la regla? Se duplica. Se escribe la duplicada antes para que se convierta en sílaba cerrada
y la que Ujú. lleva la vocal se deja en la última sílaba. Por lo tanto, la segunda palabra tiene 3 sílabas. Una cerrada, perdón, una abierta y dos cerradas. Pero originalmente, cuando no hacemos esta división, pareciera que solo tiene 2 abiertas y una cerrada. Entonces la regla es clara. Ustedes van a duplicar cuando aparece un daggett. Ángela, Judy, si el daggett aparece en una pegat que fat que va al inicio, ¿se duplica sí o no? No. No. No se duplica. Pero si va en medio o al final una pegat que fat con daggett, ¿se duplica? Sí. Sí. Mm. Cualquier otra letra que no sea pegat que fat, si va al inicio de la palabra, ¿se duplica? Sí. Ahora, ¿cuál es la que va a llevar vocal? ¿La que duplicamos o la que no duplicamos? A ver, mejor recambio la pregunta. La La última La lleva segunda lleva la segunda. vocal. Ustedes no se compliquen. Tienen una consonante que se duplica, la primera la agregan a la sílaba anterior y la segunda empieza la otra sílaba nueva. Y esa lleva la vocal, Judy. O sea que la segunda letra duplicada, de la misma letra que estamos duplicando, ojo, no estamos hablando de otra consonante. La consonante que se duplica es la que lleva la vocal, no se pierda. Y la primera déjela sola. La primera cierra la primera sílaba, ¿verdad? La cerrada. Sí, o sílaba o cierra la sílaba anterior, que es lo Ujú. mismo que estoy Y la diciendo. otra abre la Y la sílaba. otra abre la sílaba porque lleva la vocal. Ujú. Bueno, estos dos temas tienen que ficharlo todo. Ya en la plataforma ustedes ya hicieron eso. Entonces, ahora tienen que manejarme varias fichas. La ficha de las vegas jefas, las guturales, las silibantes, las consonantes, la transliteración, las vocales, el cheva, el daggett. Cada vez tienen más sílabas, más fichas. Ya se está llenando el buche, Judy, con muchos Sí. temas. Ahora Entonces, estuve repasando eso. ok, No la entonces, voto. no, entonces aquí lo vamos a dejar por hoy porque si les doy mucho manjar, les va a pegar una congestión. Sí. La próxima clase ya entramos a algunos elementos de gramática. Vamos a estudiar la conjunción. Vamos a seguir repasando el daggett, sobre todo el daggett. El cheva creo que ya está claro, pero vamos a repasar el cheva, vamos a hacer ejercicios. Terminen las 3 tareas que tienen pendientes, que ya a esta altura solo están con la última. En la plataforma ya está colocado el ejercicio.